texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa, El Texto Bíblico en Podcast, con tu amigo el pastor Michael Mercado. Querido amigo, amiga, bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Si tú ya tienes ahí tu Biblia, ábrela porque juntos vamos a escuchar la palabra de Dios. El primer libro de Samuel, el capítulo 30, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Mira lo que dice el texto bíblico. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si tú en algún momento lloraste tanto que incluso ya no tenías fuerzas ni para llorar. Bueno, esta es la situación en la cual David y sus hombres se están encontrando, ¿verdad? Su ejército. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Se habían llevado también a las mujeres de David. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Increíble, ¿no? Ellos estaban tristes, se dieron cuenta de que había un problema grande. Mientras se encontraban a solo tal vez unas pocas millas de su ciudad, los corazones de David y sus hombres tal vez estaban contentos, ¿verdad? Como soldados se encontraban desanimados porque no se les había permitido pelear con los filisteos. Pero ellos sabían que iban a casa ahora. Y cuando tú hablas de casa o cuando viene a tu mente la palabra casa, ¿qué es lo que piensas? Esto significa familia, ¿cierto? Un ambiente familiar. Pero ese brillante pensamiento se volvió oscuro como la noche. ¿Sabes por qué? Porque el texto bíblico indicaba que todo estaba quemado. Y tal vez ellos vieron, ¿verdad?, que algo andaba mal. Humo salía de su ciudad, pero no era el humo de un fuego tal vez de preparar algún alimento. Era un humo demasiado negro. Y tal vez se preguntaban por qué nadie había salido a recibirlos, a saludarlos. ¿Dónde estaban sus esposas, sus hijos? ¿Acaso no se estaban alegrando al verlos regresar? Pero cuando llegaron a la ciudad y vieron que era un pueblo donde no había nadie ni nada, sino solamente escombros quemados, sin voz de sobrevivientes, parecía que todo estaba perdido. ¿Cuántas veces tú también tal vez has experimentado esto en tu vida? En algún proyecto, en alguna relación, en alguna inversión, en algún matrimonio, con tus hijos, en tu relación conyugal, y lo único que encuentras son escombros. ¿Sabes? Todo estaba perdido. A este punto David no tenía nada más en que apoyarse. Nadie en Israel podía ayudarlo. Los filisteos no lo querían. Imagínate, su familia había desaparecido. Todo lo que poseía ya no existía. Incluso sus amigos se volvieron contra él. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que el pueblo quería apedrearlo. Todo el apoyo se había ido. Pero un momento. ¿Sabes qué acontece cuando todos se van? Hay alguien que nunca te va a abandonar. Jehová siempre estuvo presente. Esa es una buena posición en la cual siempre vale tener en cuenta. Jehová siempre está ahí. David no solamente lloró porque todo estaba perdido, también lloró porque él sabía que él era el responsable de todo esto. Es por eso que David tiene un cuadro de angustia, ¿no? El texto bíblico dice, David se angustió mucho. ¿Sabes? El texto bíblico dice que David se fortaleció en Jehová. ¿En quién te fortaleces tú cuando hay momentos duros y difíciles? Recuerda que David se había alejado de Dios, ¿cierto? Pero ahora es el momento en que él se da cuenta que necesita volver a Jehová. Se requirió de mucho para traer a David hasta este lugar, pero ahora él estaba aquí y Dios era su única fortaleza. Recuerda que David se fortaleció en Jehová su Dios. Este era un David descarriado y obstinado. ¿Por qué debería fortalecerse en Dios? Porque Dios es un Dios grande en misericordia y gracia.
porque David ahora estaba totalmente quebrantado, listo para ser perdonado por Dios. En algunos momentos pensamos que tenemos que ganar la bendición y la fortaleza de Dios, pero David nos está mostrando algo distinto. David se fortaleció en Jehová su Dios. Él recibió fuerza. Tú también puedes recibir esa fuerza. Tú también necesitas fortalecerte en Dios. Antes de esto, ¿recuerdas? No se veía a David a sí mismo simplemente como un débil. Esto era lo que él se veía, un débil. Él se sentía culpable por todo lo que había acontecido. David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabes? Él recordó que Dios era grande en misericordia. Este no era tal vez un tipo de ánimo. Este momento, David recordaba que solamente su única fortaleza era el Dios viviente y él necesitaba volver a él. Esta era la misma fortaleza que levantaría a Jesús en los momentos duros y difíciles. ¿Cómo se fortaleció David en Jehová? Tal vez David podía recordar el amor de Dios. A este punto de pérdida total, David ahora veía el amor de Jehová en el rechazo de los filisteos. Si Dios no los hubiera enviado de regreso a casa, hubieran pasado meses y más meses antes de que regresaran a casa y la situación hubiera sido mucho peor. Eso que lo lastimó antes se volvió dulce para él ahora. Y la más preciada, recuerda, la más preciada expresión de amor era la de Jehová. Tú también hoy puedes fortalecerte en Jehová. Y cuando una persona se fortalece en Dios, cuando una persona regresa a Dios, ahora, ¿qué es lo que acontece? Consulta a Jehová. En el versículo 7, en el versículo 8 nos damos cuenta que David consultó a Jehová. David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora era tiempo de hacer algo con esa fuerza de Jehová. ¿Qué cosa? David usa esta fuerza cuando consulta a Jehová. Tú también puedes consultarle a Dios. Recuerda que Él responderá. Mi oración es por ti y por tu familia. Señor mi Dios, bendice a esta persona que en este momento está aquí acompañándome a través de la radio Nuevo Tiempo. Ayúdale, Señor, a que recuerde que no importa cuán lejos pueda encontrarse de ti, hoy es un buen momento para que vuelva a ti. Tú la llamas, tú lo esperas. Y en esta espera, Señor, tú también deseas que Él converse contigo a través de la oración. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.